Es la verdad muy asqueroso el tema que voy a comentar, pero es que yo creo que todo tiene un límite, efectivamente. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? He tenido dudas, ¿no? Si hacer o no hacer este vídeo, pero la verdad es que al final me he decidido hacerlo porque todo tiene un límite, y ese límite se está sobrepasando, ¿no? Con respecto al Santiago Bernabéu, ¿no? Yo entiendo la animadversión de mucha gente, yo entiendo, bueno, pues que genere muchas envidias, que estará haciendo cosas mal el Real Madrid, seguro, ¿no? Y yo soy el primero que quiere que se arreglen, pero de verdad, estamos llegando ya a límites completamente insospechados, ¿no? La noticia, la verdad es que es trágica, la noticia es muy triste, no me gusta absolutamente nada, ¿no? Tener que comentarla, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente lo voy a hacer con el mayor respeto, ¿no? No voy a ni a citar el medio, ¿no? Que ha elegido ese titular de primera muerte violenta en los conciertos del Santiago Bernabéu. No, no se trata de hablar de un medio en concreto, ni mucho menos en meterme en temas de política. Sabéis que huyo completamente, ¿no? Y más en este canal de los temas de política. Aquí a todos nos une, ¿no? O a la mayoría nos une el madridismo. No necesito hablar de política, traer la política, además que aborrezco tanto, la verdad. Pero es evidente que el Santiago Bernabéu, las críticas al Santiago Bernabéu, la locura que se está generando alrededor del Santiago Bernabéu va más allá de las molestias de unos vecinos, ¿no? Va bastante más allá, ¿no? Primera muerte violenta en los conciertos del Santiago Bernabéu. Cuando, es que no hay ni una palabra que sobre en ese titular, ¿no? O que no signifique cosas o quiera significar cosas. Primera, como si se diese por hecho que iba a haber muchas muertes violentas en el Santiago Bernabéu, en los conciertos del Santiago Bernabéu. Como si se diese por hecho que esto era así, ¿no? Como si, hombre, ¿cómo no va a haber muertes violentas en el Santiago Bernabéu con sus conciertos, ¿no? Como si fuesen algo pecaminoso, como si fuese algo peligroso, ¿no? Celebrar conciertos en el Santiago Bernabéu. Muerte violenta en los conciertos. Parece, ¿no? Uno entiende, si lee ese titular, pues que en el Santiago Bernabéu, mientras estaba celebrando un concierto, en este caso en el de Karol G, bueno, pues se produjo una muerte violenta, ¿no? Y bueno, y ya puede uno, ¿no? Echar a volar la imaginación y pensar, pues que ha habido un problema de seguridad o bueno, o que ha habido un problema, digamos, con la gente que se ha dejado acceder a ese concierto. Es lo que uno piensa si lee ese titular, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La triste realidad. Pues la triste realidad es que efectivamente ha habido un fallecimiento eh, en las inmediaciones del Bernabéu, no en el Santiago Bernabéu, sino a unos 500-600 metros, en el cruce entre las calles Padre Damián y Alberto Alcocer, ¿no? Más o menos donde está el Eurobuilding, ¿no? Para que os hagáis una idea, el hotel del Eurobuilding. Y ha ocurrido, bueno, pues por una confusión, bueno, pues muy, 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 muy lamentable, la verdad, porque, bueno, pues al parecer la víctima iba hablando en videoconferencia con su pareja y, bueno, pues unas mujeres entendieron que le estaba grabando, que estaba grabándolas, que estaba, bueno, pues invadiendo en ese sentido su intimidad, o no sé cómo decirlo, y un tipo, ¿no? Que advirtió esa situación directamente, pues golpeó de manera mortal a esta persona porque al parecer cayó y bueno, pues se dio un golpe en la cabeza, ¿no? Y acabó falleciendo desgraciadamente el día después, ¿no? No creo que fuese la intención de esta persona, bueno, pues que el suceso acabase así, no creo que fuese tampoco la intención de estas mujeres que nada acabase así, y no me quiero meter, de verdad, en temas que puedan derivar con lo político, oye, de por qué se ha podido generar esa situación o no. Claro, eso para otros canales, para otras personas, ¿no? Yo no me quiero meter en eso, desde luego es un hecho, bueno, pues absolutamente desgraciado. Tendrá que, bueno, pues que ser juzgado la persona que supuestamente, ¿no? Ha dado ese golpe, ¿no? Que al final acabó resultando mortal y que cada uno valore lo que sea. Pero relacionar esto con un concierto en el Santiago Bernabéu es hacer sensacionalismo, es hacer trampas, es engañar a la gente, ¿no? Es dar a entender que hay algo
violento en los conciertos del Bernabéu, que hay algo que puede ser susceptible de generar este tipo de situaciones, cuando en realidad este tipo de situaciones desgraciadamente se generan, bueno, pues por la acumulación de gente, ¿no? Y la acumulación de gente no solo se produce en los conciertos de Santiago Bernabéu, sino que se produce, bueno, pues en todo tipo de eventos sociales que atraen a mucha gente, ¿no? En festivales, en conciertos, en eventos deportivos, por supuesto, en muchas cosas de estas, ¿no? Relacionar los conciertos de Santiago Bernabéu con una muerte violenta es asqueroso, es simplemente asqueroso, ¿no? Es lamentable y desde luego no se puede consentir, ¿no? No se puede consentir. Creo que el Real Madrid este tipo de cosas sí que debe vigilarlas, ¿no? Y yo no digo censurar a medios de comunicación, pero sí, desde luego, tomar medidas cuando el sensacionalismo, ¿no? Y cuando a lo mejor ciertos intereses políticos, partidistas, se apoderan de la información, ¿no? Es evidente que hay un problema con algunos vecinos del Bernabéu. Yo conozco otros, ¿no? Que no están, bueno, pues no están sintiéndose mal, ¿no? Porque haya conciertos, pero bueno, entiendo que hay una parte de los vecinos que desde luego sí. Yo soy el primero como socio y aficionado del Real Madrid que quiere, ¿no? Quiere que esta solución, vamos, que esta situación se adecue a la legalidad. Yo no quiero que el Real Madrid no cumpla la legalidad, yo no quiero que el Real Madrid desatienda ese tipo de situaciones. Estoy seguro de que no es el propósito del Real Madrid, estoy convencido de que se están buscando esas soluciones, de que se está llegando a acuerdos con el ayuntamiento. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, durante un tiempo los conciertos no se van a poder extender más allá de las 11 de la noche. Estoy seguro de que el Madrid está trabajando en ello, ¿no? Estoy seguro también de que hay vecinos que se están quejando de forma legítima, ¿no? O por lo menos de forma sincera, ¿no? Que eso es lo que yo pediría en estos casos. Y también estoy seguro de que hay otros vecinos y de que hay agrupaciones que en esto no ven un problema, ¿no? De, bueno, pues de convivencia, sino lo que ven es una oportunidad, bueno, pues de hacer su política, ¿no? Ya sea su política antimadridista o política a secas, ¿no? Política porque considera, bueno, pues que puede ser, digamos que, bueno, una bandera quizás, ¿no? El criticar al Real Madrid, el criticar al Bernabéu, el criticar que se produzcan este tipo de eventos. Hay que separar, por lo tanto, el polvo de la paja, ¿no? Aquello que tenga que ver con algo que está haciendo mal el Real Madrid o que no está cumpliendo la legalidad, que se persiga, por supuesto, y que se adecue. Aquello que no tenga que ver con algo que esté haciendo mal el Real Madrid, que se aguanten, que se aguanten. Así os lo digo de claro, que se aguanten. Y quien quiera hacer política a propósito del Santiago Bernabéu, eh, que tenga mucho cuidado, ¿no? Con los límites que está dispuesto a sobrepasar, ¿no? Que tenga mucho cuidado, porque aquí esta persona que ha fallecido, pues tendrá, me imagino que familia, tendrá seres queridos que no creo que se merezcan esta espectacularización de, bueno, pues de su muerte, ¿no? Creo que ya son límites de verdad asquerosos. Lo he visto en algunas cuentas en X antimadridistas y mirad, ¿qué queréis que os diga, no? Me ha producido repulsión, por supuesto, pero no deja de ser, ¿no? Desgraciadamente la jungla de X, ¿no? Y bueno, pues muchas veces las personas que ponen eso realmente no son capaces de hacerse responsables, ¿no? De lo grave que están haciendo, pero ya medios de comunicación que titulen de esta manera, pues ¿qué queréis que os diga, no? A mí es que vamos, se me eriza la piel. Bueno, básicamente se me eriza la piel, me parece absolutamente asqueroso, lamentable y ojalá que, no sé, ojalá que empiece a haber algún tipo de límite, ¿no? Yo no voy a dar lecciones a nadie de cómo, oye, de cómo llevar un medio de comunicación o unos medios de comunicación, porque ni siquiera habrá sido el único que haya titulado en esa línea. Es el que he visto yo, simplemente, ¿no? Es el que he visto yo. Me puedo imaginar que habrá habido más, ¿no? Pero, no sé, macho, aquí hay una vida, aquí ya no es que si se ha hecho mucho ruido o menos ruido, que estaremos de acuerdo que es mucho menos grave eso que una muerte. Insisto, el titular, cada palabra del titular tiene un significado que busca producir un efecto. Y cuando te vas a los hechos, bueno, pues lo del Santiago Bernabéu y lo del concierto, te das cuenta de que es una anécdota. Es una anécdota completa, vamos, una anécdota a la hora para explicar la historia de lo que realmente ha ocurrido, ¿no?
En fin, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.